y, y Felipe. Y no los vemos sirviendo a mesas, sino que los vemos predicando el evangelio con poder y con mucho fruto. Entonces, yo creo que esta sería la lealtad a la Biblia hoy, que nosotros, pues especialmente los líderes en la iglesia, tengan la idea de que Dios nos ha dado autoridad para que la compartamos, para que nosotros con nuestra autoridad estemos ayunando, animando a otros a servir y dándoles el apoyo para que ellos usen sus propios dones y la iglesia crece aquí. Entonces vemos Esteban y resulta que Esteban es muy importante en la historia de la misión cristiana. Él tiene mucho impacto con su predicación, pero también en la estrategia de la iglesia. Y vemos aquí pues un nuevo obstáculo, una barrera nueva. En Hechos estamos viendo al evangelio tumbando barreras. Y aquí hay una nueva barrera que es la muerte. Esta es bastante barrera, ¿verdad? Parece una barrera muy importante, la muerte. Aparentemente es el fin de todo. Vamos a ver que la Biblia tumba hasta esa barrera. Y es irónico también que Dios usa esta nueva barrera, que es la muerte de Esteban, para tumbar la barrera que vimos en 5:16. La falta de visión de parte de la iglesia. Esta idea, pues no tenemos muchos detalles. Lo que leemos en Lucas es que la gente comienza a venir a Jerusalén desde otras partes alrededor para el ministerio de los discípulos, específicamente buscando sanidad. Entonces, como mencionamos, eso señala una barrera porque la iglesia no debe estar en Jerusalén esperando que vengan de otras partes. Deben estar en esas otras partes llevando el evangelio y el poder de Jesús allí. Y vamos a ver cómo Esteban figura en este plan de Dios y en realizar el plan que otros líderes no han entendido. Entonces, otra vez 8 dice, Esteban lleno de gracia y poder, vimos lleno del Espíritu Santo y de fe en el versículo 5. Aquí pues es semejante a lleno de gracia y poder. Hace prodigios y milagros, y pues lo que suponemos aquí, creo que Lucas supone, es que entendemos que estos milagros sirven a su predicación. Es el mensaje de Pedro que es importante, no es su capacidad para hacer sanidades o no nos dice qué tipo de milagros hace. Pero su mensaje es poderoso y por lo tanto hay oposición, como hemos visto. Es cuando se predica el evangelio una y otra vez en Hechos, vemos, hay fruto, pero también hay oposición. Hay vidas cambiadas, pero también hay amenaza a la vida de quien predica la palabra. Entonces, pues aquí se menciona, caramba, discúlpenme, se me olvidó. Yo preparé un mapa y ahora no tengo aquí el mapa, pero lo voy a buscar para que ustedes vean estos lugares. Dice que en Jerusalén, lo que puede ser una sinagoga, yo tiendo a pensar que es una sinagoga, pero que escuchen
a Esteban y responden con caray, no, es otro. Sí, 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 sí. Entonces, pues uso este mapa que les voy a mostrar aquí por los lugares que estamos viendo. Discúlpenme, no soy muy bueno con esta nueva tecnología. Entonces dice que estamos en Jerusalén, aquí en la esquina de este mapa del mar Mediterráneo, una sinagoga de los libertos. Libertos quiere decir personas que eran esclavos y consiguieron la libertad o recibieron la libertad. También los hijos de libertos se llamarían libertos, pero son de Cilicia, de Asia, dice sireneos y alejandrinos. Entonces miren aquí en el sur del Mediterráneo, pueden ver Cirene y Alejandría. Entonces los sireneos y alejandrinos se identifican con estos lugares. Repito, todo esto está pasando en Jerusalén, pero son personas que probablemente vivían antes en estos dos lugares. Y también dice los de Cilicia y de Asia. Ahora, aquí no tenemos estos nombres, pero pueden ver al norte de eso las ciudades de Éfeso y Tarso, también sobre el Mediterráneo. Éfeso está en Asia. Este no es nuestro continente que nosotros llamamos Asia, es un pedazo aquí de lo que hoy es Asia Menor o Turquía. Y Cilicia es alrededor de Tarso. La ciudad de Tarso está en Cilicia. Entonces, estos son los lugares de dónde vienen estas personas. Entonces, ellos pues son incitados por la verdad que Esteban está predicando a hacerle un daño. Entonces, lo primero que hacen es sobornar a unos falsos testigos. Y noten en el 11, hemos oído que él habla en contra de Moisés y Dios. Y luego en el 13, pues lo llevan, parece ser acusaciones públicas, pero luego lo llevan, leemos en el 13, los ancianos y los escribas. Entonces, y menciona allí el Sanedrín. Los ancianos y los escribas son parte del Sanedrín. Entonces, ante el Sanedrín, el testimonio es que él habla en contra de este santo lugar y contra la ley. Entonces, pues entendemos que es la misma acusación en 11 y 13. Hablar en contra de este lugar del templo es hablar en contra de Dios. Aquí realmente estamos viendo algo de pues la debilidad de esta doctrina de los adversarios de Esteban, porque ellos sí tienen una idea de un Dios limitado a un edificio. Y hablar en contra de la ley en el versículo 11 y de Moisés en el versículo 13, pues es obvio que esto es lo mismo. Entonces, 14, leemos de una acusación que cuando menos se menciona en Juan y en Marcos. Y pues aquí en Juan lo que leemos es que Jesús dice, destruye este templo y en 3 días yo levantaré otro. Entonces, pues podemos ver la referencia aquí en Marcos.
también son testigos que acusan a Jesús de eso. Pero aquí en el 14 le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces, el 15 menciona pues la presencia del Espíritu. En los evangelios leemos que Jesús dijo, cuando los lleven ante consejos, no planeen lo que están diciendo, no se preocupen por sus palabras, porque en el momento el Espíritu les va a dar las palabras que debes decir. Entonces, pues aquí, en este versículo 15, parece que Esteban está recibiendo no solamente el mensaje del Espíritu, sino también su presencia que está transformando a Esteban. Seguramente los que estaban en el Sanedrín aquel día negarían lo que Lucas está diciendo, que Esteban tenía la cara como cara de un ángel. Pero nosotros entendemos, pues, hay cosas que puedes ver solamente con la fe, no simplemente con los ojos. Tal vez esta sea una de estas cosas. Tal vez los que vieron a Esteban simplemente lo negaron porque no querían admitir la verdad. Pero pues nos prepara por lo que viene. Este mensaje es inspirado por Dios. Entonces, en 7:1 se le permite a Esteban hablar. Y Esteban habla. Yo creo que este es el discurso más largo en el libro de Hechos. Pues Esteban habla desde el versículo 2 hasta el versículo 53. Y casi estoy seguro que no hay uno tan largo. En el capítulo 13, Pablo tiene un sermón largo, pero no son 50 versículos. Y pues ustedes saben que es largo. Espero que todos ustedes, ojalá que todos ustedes se hayan preparado en estos días para hoy, leyendo estos capítulos 6, 7 y 8. Pero los que lo han hecho ahorita o tal vez en el pasado, se durmieron cuando leyeron este capítulo 7, ¿verdad? Vas leyendo a Hechos y obedecemos a los hombres, obedecemos a Dios. Nos mueve. Leemos de Ananías y Zafira cayendo muertos y llegamos al capítulo 7 y dormimos. Bueno, la mayoría de nosotros que somos predicadores y maestros hemos predicado mensajes iguales de aburridos. Parte del problema aquí es que nosotros no tenemos la manera de predicar. Ya Carlos Hermán, ok, no es para mí, para que Aldo, parece que sí, porque está grabando, entonces sí se resolvió. Yo estoy viendo el chat, pensaba que era un mensaje para mí. Entonces, volvamos a lo aburrido aquí. Esteban pues ustedes pueden ver, es historia. Él comienza con Abraham y llega hasta tiempos de Salomón. Y hay varios detalles aquí. Entonces, yo, pues, por disciplina, yo hoy volví a leer este capítulo y sé que es un capítulo que es pesado para ver, pero les voy a dar unas claves para que ustedes entiendan lo que tenemos aquí. Antes de ir a eso, que es los puntos que Esteban quiere, lo que Esteban quiere decir, antes de eso, quiero mencionarles que en varios puntos aquí, Esteban no está de acuerdo con lo que leímos en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, él menciona que Abraham sale para la tierra de Canaán después de la muerte de su papá. En Génesis, su papá muere 70 años después de la salida de Abraham. Estoy tratando de recordar otros aquí. Hay varios puntos. Bueno, no es muy importante eso, pero les menciono eso porque vemos que hubo varias tradiciones de estos eventos, aun cuando ya existen los libros, porque cuando vivió Esteban, todos los libros del Antiguo Testamento habían sido escritos y ya se reconocían como autoridad. Y sin embargo, también manejaban otras versiones de ciertos eventos. Yo creo, como he mencionado en otras ocasiones, que aquí Dios nos está enseñando qué es importante y qué no es importante. Yo he escuchado en varias ocasiones, demasiadas ocasiones, si no podemos confiar en la Biblia en todo detalle, no podemos estar seguros de ninguna enseñanza de la Biblia. Eso me entristece en muchos niveles, que personas piensan que eso es lealtad a la palabra de Dios. Lealtad a la palabra de Dios no es defender la palabra de Dios, es dejar que la palabra de Dios nos toque. Y estos problemas históricos, contradicciones históricos en la Biblia, yo creo que tienen el propósito de recordarnos que la perfección de la Biblia no está en una reconstrucción de los eventos. La perfección de la Biblia está en el efecto que tiene cuando nosotros leemos, cuando nos sometemos a la palabra y respondamos al mensaje que Dios nos está dando en la Biblia. Entonces, vamos a hacer eso aún con este capítulo difícil. Gabriel nos escribe hasta estos capítulos y en el Evangelio de Lucas, los que se oponen son los creyentes judíos o los más estudiosos de la ley. ¿Por qué? Por lo regular, no les importa si el milagro o sanidad haya sido en beneficio de algún necesitado, más bien se centran más en cumplir la ley o hacer que se cumpla la ley como ellos la entienden. Gabriel, comenzabas hablando de los judíos, pero terminaste hablando de los líderes bautistas. Nosotros sufrimos de lo mismo. Pues aquí también, definitivamente, la Biblia no es como un periódico que puedes leer como periódico y ya captaste lo que tiene y ya dominaste. Tienes que someterte al libro. Esa es parte de estas contradicciones y otras dificultades que yo he mencionado. Es para que nosotros realmente luchemos con la escritura y finalmente nos sometemos como en una lucha, luchamos con la escritura. Y a veces nosotros ganamos la lucha con la escritura y esa es pérdida para nosotros. Otras veces la escritura nos gana a nosotros y esta es la verdadera victoria. Entonces, definitivamente, cuando concibes a la Biblia como un libro de reglas, a mi juicio, es difícil que escuches el mensaje que Dios tiene para nosotros. Cuando entiendes una narración, una historia de que se trata de relaciones, yo he encontrado que con esa actitud estoy mucho más abierto al verdadero mensaje de las Escrituras. Entonces, ¿qué hace Esteban? Pues le dan la palabra para que él defienda su vida.
lo han acusado de ofensas capitales. Entonces, él tiene derecho a defenderse. Y vamos a ver cuál es su defensa. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos desde pues unos capítulos desde Abraham hasta Salomón. Pero es importante aquí, pues noten que le acusaron de hablar en contra del lugar. Ahora, el lugar puede ser dos sentidos en Hechos. El lugar puede ser el templo, un edificio, o puede ser el pueblo que Israel ocupa, o la tierra, mejor dicho, que el pueblo ocupa. Entonces, en cuanto a la, pues, le acusaron de hablar en contra del lugar y hablar en contra de la ley. Y entendemos, y debemos entender, es la ley que Moisés dio. Por eso, la ley es hablar en contra de la ley, es hablar en contra de Moisés. Entonces, Esteban quiere mostrar en esta larga historia aquí de Israel dos cosas. Que Dios no se limita a revelarse y hablar en un solo lugar. Dios se ha revelado y Dios ha tocado vidas en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Y segundo, que en lugar de que quienes realmente han rechazado a Moisés, no es Esteban, sino el pueblo mismo de Israel. Entonces, sus dos temas aquí que él quiere enfatizar es, Dios se revela en cualquier lugar. Y segundo, que Israel rechazaba los mensajeros que Dios les mandó, los líderes que Dios mandó. Entonces, pues en cuanto a las personas, él va a hablar de José y de Moisés. Y vamos a ver, si vuelves a leer este capítulo, si no concilias el sueño hoy y quieres dormirte y te pones a leer este capítulo de nuevo para dormirte, fíjense en lo que dice de José y de Moisés. Y Esteban enfatiza que el pueblo, la familia de José, el pueblo que Moisés sacó de Egipto, rechazaron a ellos. Y podemos ver la aplicación a Jesús. Pues Jesús está en la secuencia de ellos porque también lo rechazaron a él. Y en cuanto a lugares, pues hay muchos lugares. Entonces vamos a ver estos dos temas. Primero, él habla de Abraham. Noten en el versículo 3. Dios le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, la primera vez que Dios habla a una persona de Israel, obviamente Abraham es antes de la nación de Israel, pero es el antepasado. Dios habló en otro lugar, no en el lugar que los judíos del día de Esteban consideran el lugar santo, sino muy lejos. Entonces, menciona que Abraham, cuando llegó allí, no le dio heredad, versículo 5, y Dios en el versículo 6, aquí leemos en Génesis 15, Génesis 15, que Dios dice a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos en un país ajeno. Otra vez, Dios va a obrar en Egipto. Y yo estoy buscando donde menciona Sequem. Ok, bueno, vamos a ver si es más adelante. Entonces,
pues el versículo 9, ya pasamos a José. Entonces, estos son 3 generaciones después de Abraham. Y Dios levanta a una persona, pues la idea aquí es que Dios desde su nacimiento ha escogido a José. Pero el pueblo de Dios, que en este momento son los hermanos de José, en lugar de reconocerlo como el enviado de Dios, lo venden como esclavo, lo rechazan y están atentando contra su vida. Pero José fue el que rescató a la familia y a muchos, dando alimentos a otros también. Tenemos varios detalles de la historia aquí. Hasta el versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida. Entonces, Jacob y sus hijos no mueren en Palestina, sino en un país ajeno, pues realmente un país que se considera enemigo en la tradición de Israel, Egipto. Y fueron llevados aquí está lo que buscaba en el versículo 16, fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham, que compró a precio de plata a los hijos de Amor en Siquem. Si consultas a Génesis, descubrirás que Abraham compra un sepulcro cerca de Beerseba, no en Siquem. Si buscas en el mapa, este es muy distante. Siquem está en la esquina de Israel, hacia en el suroeste, hacia Egipto. Siquem está en el centro del pueblo. Entonces, Abraham compra un sepulcro allí y Abraham e Isaac y Jacob son enterrados en Macpela, se llama. Quien compra de los hijos de Amor en Siquem un terreno es Jacob. Entonces, pues no se menciona ninguna sepultura allí. Entonces, podemos ver en el versículo 16 que Esteban ha combinado 2 historias. Otra vez, lo que tenemos aquí es lo que tú podrías hacer o yo podría hacer. Confundimos 2 historias y pues sí estamos diciendo lo que la Biblia dice, pero en cuanto a hechos históricos, pues no estamos viendo los hechos históricos. Sigo agradeciendo a los que tienen sus cámaras prendidas. Me hacen falta unas pocas más cámaras aquí. Si me hacen favor de prender sus cámaras. Bien. Entonces, pues, pero Dios está obrando en Egipto, no solamente en Palestina. Y luego pasa a Moisés. Moisés nace en Egipto, es preparado por el faraón mismo. Es irónico, el faraón paga su inscripción para que Moisés aprenda y pueda guiar al pueblo cuando se huyen de Egipto. Pero el pueblo no lo acepta a él. Y él, Esteban menciona la historia cuando Moisés ya es adulto y sale a la defensa de los judíos, de su pueblo, los israelitas, y ellos lo rechazan. Acuérdense que uno está riñéndose con su hermano israelita, y Moisés trata de poner los pases y dice, ¿acaso me vas a matar a mí como hiciste con el egipcio? Y Moisés tiene que huir. Entonces, pero no huye a Canaán, él va a Madián. Y en Madián, pues probablemente en Sinaí,
Moisés es llamado por Dios. Y otra vez, y se acuerdan, pues, Esteban no lo menciona, pero creo que sí tiene en su mente cuando Dios le dice a Moisés. Moisés ha visto a la zarza ardiente y se acerca para investigar, y Dios dice: quita tus zapatos porque esta es tierra santa. Entonces, ven, la tierra santa no es donde se construyó el templo, es otro monte. Y allí es donde le dieron la ley, pero aun cuando le están dando la ley, Dios a Moisés está dando la ley. Israel, mientras tanto, busca otros dioses. ¿Se acuerdan de la historia? Dicen a Abraham, Aarón, haznos dioses, porque Moisés, quién sabe qué pasó con él. Ya no regresó del monte, entonces están adorando él, Esteban, aquí en los versículos 27 y 27 y 28 es donde lo rechazan en Israel. Más adelante, en el 33, tenemos: quita las sandalias, porque el lugar es tierra santa. Y cuando lo sacó de Egipto, versículos 42 y 43. Otra vez, Esteban brinca porque su cita aquí es de Amós, pero sí tiene que ver con aquellos días. Y la cita de Amós dice: aún en el desierto, en el Éxodo, ustedes no estaban haciendo sacrificios a mí, sino a dioses ajenos. Las estrellas del cielo. Pueden ver aquí la mención de Moloch y Renján. Parece ser una referencia directa a constelaciones en el cielo. ¿Ok? Entonces, pues aquí en todo este pasaje del Éxodo está enfatizando que quien está en contra de la ley de Moisés es el mismo Israel. Aún en el Éxodo no fueron fieles a Dios. Y su religión no fue realmente religión del Dios de Israel. Entonces, pues también, si regresamos un momento al versículo 37, él cita un pasaje también muy importante del Deuteronomio 18. Moisés dice a Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Y creo que ya hemos visto en capítulos anteriores que Pedro cita a este versículo para decir que Dios ha mandado ese profeta como Moisés, que es Jesús. Los judíos, parece que ellos asociaban el profeta con Moisés con el Mesías, el rey que Dios iba a mandar. Lo que es seguro es que los cristianos sí entendieron eso, que Jesús es el cumplimiento de la esperanza del rey ungido de Dios y también de la esperanza del profeta como Moisés. Y aquí la ironía es: cuando viene Jesús, pues lo tratan como trataron a Moisés, rechazan su enseñanza. Entonces, pues dos cosas. Primero, pueden ver aquí que Esteban aprovecha la oportunidad para predicar el mensaje de Jesús. Y pues eso, lo segundo va con eso. Le dieron la palabra para que él hiciera una defensa. Este es un juicio. Y lo que está en cuestión es el destino de Esteban, si se declara inocente
o si lo matan como blasfemo. Y podemos ver que Esteban, pues en realidad está dando evidencia en contra de sí mismo. Le acusaban de hablar en contra de la ley y en contra del templo. Y él está diciendo, este no es el único lugar, este lugar no es especial, porque Dios también se revela en otras partes, por un lado. Y por otro lado, dicen, bueno, Israel ha rechazado a Moisés. Pueden ver que cuando te dicen que tú estás mal, no es muy buen argumento. O sea, si quieres protegerte, no es muy buen argumento decir, no, quienes están mal son todos ustedes. Eso no gana simpatía. Pero Esteban usa la oportunidad para decir la verdad. Él ha de haber sabido cuando dice eso, que le iba a costar la vida. Porque él no está usando esta oportunidad para defender su vida, pero es fiel al mensaje que Dios le ha dado. Entonces, especialmente el lugar y los líderes que Dios ha dado, que Dios no se limita a un solo lugar y Israel nunca acepta a los líderes que Dios ha hecho. Entonces, aquí si lo ponemos en el contexto, ellos consideran que predicar a Jesús está en contra de la tradición de los judíos. Y Esteban no dice, no es cierto. Dice, sí, es cierto. Y qué bueno, porque la tradición de Israel es en contra de la voluntad de Dios. Imagínense, si estás en una corte y esta es tu defensa y es tu testimonio, no te van a encontrar inocente. Este es como una confesión de que estás mal. Entonces, pues el clímax viene aquí, 44, en cuanto al lugar, versículo 44. En el desierto, nuestros padres tenían el tabernáculo de testimonio. O sea, lo que él está diciendo es que Dios nunca les dio un templo. Lo que les dio fue una tienda. Y esto es teología muy profunda. Él está diciendo que nuestra religión es una religión dinámica, que no es esta idea de definir la doctrina y luego durante todas las generaciones que vengan simplemente defender esa doctrina. Eso no corresponde a la naturaleza. Perla, puedes, gracias. Eso no corresponde a la naturaleza de la revelación que Dios nos ha dado. Dios nos llama para seguir adelante. Entonces, tenemos un lugar movible de adorar. Yo creo que para nosotros la aplicación es, pues primero yo creo que debemos arrepentirnos de construir templos para nuestras iglesias. Está bien tener un lugar de reunión, pero no es un templo. El templo de Jesucristo es el pueblo que sale de este edificio para servir en el mundo, para mostrar el amor de Dios en relaciones, en atención personal a personas. Y explicando, yo estoy sirviendo porque Jesús vino para servir y él dio su vida en rescate por muchos. Entonces nos urge aquí. De hecho, yo creo que yo creo que no es la voluntad de Dios que eliminemos todos los templos de todas las iglesias.
yo creo que es conveniente que algunas iglesias tengan edificios. Debemos tener otro título para esos edificios, pero el edificio sí puede servir para algo, pero nos urge un modelo de congregación sin edificio, porque el edificio no es esencial. Y muchos dicen, pues es aún más común en inglés en Estados Unidos, pero también aparece en México eso, pues a los lugares católicos no les llamamos templos, decimos las iglesias católicas. Y un edificio no puede ser una iglesia, porque una iglesia es un grupo, es una familia que Dios ha formado para mostrar a Dios, mostrar la presencia de Dios en muchos lugares, en el camino de la vida. Ahora, es interesante, pues vamos a completar aquí. Yo ya estoy predicando, pero noten, dice, aún en los días de David, versículo 45, Israel estaba adorando en una tienda de campo, en un santuario movible. Y solamente, dice 47, fue Salomón que le edificó casa. Y enseguida dice Esteban, no obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. Ahora, de hecho, él dice, como dice el profeta, pero este es segunda de Crónicas 6:18. El profeta aquí en 7:48 es el mismo Salomón. Y en la dedicación del templo, Salomón reconoce que Dios no habita en casas hechas por hombres. Entonces, pues él sí está hablando en contra del templo. Y pues da una cita aquí de Isaías 49, 40 y 50. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? ¿Cuál será el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Nadie puede hacer a Dios una casa, sino que Dios hace todo para nosotros. Eso recuerda lo que Natán dice a David. Cuando David dice que quiere construir una casa para Dios, Natán, el profeta, dice adelante, pero al otro día Dios lo manda de nuevo y dice, no, David, no se le permite hacerme una casa. Y dice allí, David, no vas a hacerme tú una casa, sino que yo te voy a hacer una casa. Y Dios no está hablando de un edificio, sino de una familia real, una dinastía de hijos que sirven como rey y pues finalmente entendieron que el Mesías que va a reinar para siempre va a ser hijo de David y nosotros creemos que ya ha aparecido. Entonces, pues aquí es donde surge la oposición. Algunos piensan que hay una protesta entre el versículo 50 y 51. Bruce no se convence de eso, pero yo creo que sí. Yo creo que en 51 él está respondiendo a una protesta que ponen. Y pues aquí termina porque ya no le están escuchando y finalmente lo van a apedrear. Porque él sí está hablando en contra de el templo. Y en cuanto a hablar en contra de Dios, bueno, podemos ver en un contexto polémico como cuando una parte dice a la otra parte, tú
está rechazando la palabra de Dios, pues la otra parte va a replicar, tú estás hablando en contra de Dios, porque yo sí estoy hablando por Dios. Entonces Esteban realmente está facilitando su propia condenación y su propia muerte. ¿Ok? Entonces, estas dos ideas, el fracaso del pueblo de Dios en no reconocer a los líderes que Dios ha mandado, pues yo creo que para nosotros este es un principio, primero de humildad. No leamos eso y decir, bueno, así eran ellos, nosotros somos distintos. Mucho cuidado con ese tipo de argumento. Necesitamos ser humildes, necesitamos abrirnos a la posibilidad que Dios está hablando por una voz que nos irrita a nosotros, a una persona que pensamos está equivocado. Y lo segundo, que Dios está en todo lugar. Y Dios puede manifestarse donde quiera. Yo creo que un error que mi iglesia cuando yo era niño hizo fue concentrar demasiada actividad en el edificio. No hubo la suficiente, la énfasis suficiente en la idea de servir a Cristo en la escuela, en el trabajo, en la calle, en donde quiera. Ahora, y este segundo, ya leyendo entre líneas, y ustedes pueden ver si estoy interpretando bien a Lucas, pero yo veo que aquí está la respuesta a 5:16. Yo concluyo que un Esteban que da este discurso en Hechos 7 hubiera visto el error de 5:16, que la gente no debe estar viniendo a Jerusalén para escuchar de Cristo. Los que conocen a Cristo deben estar saliendo, igual que Abraham salió, igual que Israel salió, y cuando Israel se constituyó como un pueblo, una nación para el servicio de Dios, con su culto a Dios, ese culto se realizaba en una tienda que llevaban consigo en donde quiera que iban. El autor de Hebreos va a desarrollar este mensaje. Es imposible que Esteban sea el autor de este libro que llamamos Hebreos, porque el libro fue escrito unos 25 o 30 años después de la muerte de Esteban, pero definitivamente son de la misma línea de pensamiento. Inclusive en Hechos, Hebreos 13:13, el autor, terminando su mensaje, dice, salgamos. Seguir a Cristo siempre es salir. Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, es una base para que nosotros sigamos avanzando. No es un depósito para defender para siempre. El servicio, la adoración a Jesús no es entrar en el templo y cerrar las puertas. La adoración de Jesús y su Padre es salir a las calles y encontrar a los necesitados. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que Esteban estaba predicando eso en la iglesia. Lucas no menciona eso. Lucas está hablando de la predicación de Esteban a judíos en esta sinagoga, o puede ser más de una sinagoga, y luego pues su defensa o realmente su proclamación ante los líderes de Israel. Pero yo concluyo de estas ideas que él también estaba diciendo en la iglesia, salgamos. Y nadie hacía caso. Pero luego Esteban murió, lo apedrearon.
Y Pedro ya no podía decir, salgamos. Y toda la iglesia dice, salgamos. Porque si mataron a Esteban, a lo mejor nos van a matar a nosotros. Entonces, Esteban tuvo el privilegio de morir por su mensaje. Y su muerte logró lo que su predicación no había logrado. Versículo 8:4. Entonces los que fueron esparcidos por la persecución anduvieron anunciando la palabra. Sí huyeron, pero lo que no hicieron fue callarse. ¿Okay? Ya tenemos unas respuestas a eso. Gabriel escribe, es maravilloso esto, hermano, pero eso es lo que hacemos. Es decir, estamos de acuerdo con lo que dice aquí. Sin embargo, nos centramos más en el templo. Amén. Amén. Como digo, yo creo que es la voluntad de Dios que algunos hacen el experimento de vender el templo o de formar una nueva iglesia sin templo. Aquí en Fort Worth, yo conozco una iglesia, bueno, he oído de una iglesia, no lo conozco personalmente, que encontró a un gimnasio de la YMCA, ¿cómo es esto en español? Asociación de jóvenes cristianos. Aguay. Otra vez, Rolando. Aguay. Aquí le dicen el Aguay. La Y, sí, la Y. Gracias, gracias. No estaba, mi mente estaba bloqueada. Sí. Sí, que está en Entonces Ejército aquí, Nacional. básicamente es un gimnasio y tienen otras actividades. Esa iglesia necesitaba un lugar para reunirse en sus primeros días y le prestaron un lugar en la Y. Entonces ellos se involucraron en el programa de la Y y están sirviendo a las personas desde esa base y tomaron la decisión de no construir, no comprar un templo, sino que ellos se han integrado al programa de la Y. Y los miembros de la iglesia, muchos de ellos son voluntarios en el ministerio de la Y. Entonces, pues yo creo que este es un modelo importantísimo para nosotros. ¿Qué sería una iglesia que tenga una organización, pero se reúnen en casas y de vez en cuando rentan un auditorio para una reunión tal vez cada 3 meses o 2 meses o algo así? Pero el ministerio está centrado en las colonias donde viven los hermanos, etcétera, etcétera. Repito, un edificio puede ser un tremendo recurso para el ministerio, pero también puede ser un estorbo. Okay. Lo fue para Israel y es para nosotros a veces también. Entonces, Rolando dice, un disculpa, mi hermano, debo, fue mentira aquí, dice que se retira, pero ya está, ya se resolvió. Ok, muy bien, ahí está, muy bien. Entonces, vemos que Rolando no es mentiroso, gracias a Dios que sí pudo quedarse. Alfredo dice, ¿qué les molesté más? ¿Que Esteban les moviera el tapete con respecto a las tradiciones y costumbres o que Esteban estaba aplicando la ley para ellos? Pues yo creo que es lo mismo, la verdad. Él mueve el tapete precisamente porque él entiende la ley de una forma distinta. Y pues para mí, él está yendo al grano. Para los judíos, lo que tienen que defender son los sacrificios en el templo, la circuncisión y estos
ritos. Pero Esteban está viendo esas cosas no como incorrecto, sino como símbolos de una realidad personal, una realidad espiritual. Y eso, pues precisamente mueve el tapete y por lo tanto molesta a la gente. Pero, pues es lo que Dios quiere que la gente escuche. Entonces, pues nosotros también, yo no puedo decirte cuál es el mensaje que Dios te está dando. Yo presento lo que tenemos en la Biblia y el Espíritu te va a aplicar a tu propia vida. Pero te puedo prometer dos cosas. Dios quiere cambios. Dios sigue diciendo, sigamos. Entonces, a ustedes les está llamando a decir la verdad para ir más allá que simplemente las tradiciones que tenemos, para encontrar el grano y cultivar ese grano. Entonces, les aseguro, Dios te está llamando a eso, número uno. Y dos, te puedo asegurar que si obedeces a Dios, te va a costar la vida. Va a haber oposición. Siempre hay oposición cuando se predica la palabra de Dios. Y nosotros vemos aquí en Hechos, los primeros que se opusieron al mensaje de Jesús fueron precisamente los que más conocían la palabra de Dios. Entonces va a haber oposición desde dentro de la iglesia. Y nuestra tarea, nuestro llamamiento es decir la verdad, pero decirla con amor hacia los que no concuerdan con nosotros. Eso solamente se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Lupe, bienvenido. Hace mucho que no te habíamos visto. Gracias por acompañarnos. Vamos aquí a Ismael, que escribe en la versión 60, la traducción en el 55 y 56, escribe, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Las versiones NTV y NBI dicen a pie. Pues de hecho, sí, el griego dice a pie. Aquí ha habido mucha especulación sobre eso, porque a la diestra de Dios viene del Salmo 110 y la cita es, siéntate a mi diestra. Entonces, obviamente la pregunta aquí es, pues, ¿por qué está de pie? Ahora, en cuanto a las versiones, Ismael, esta es una dificultad que yo he encontrado en el español. Nosotros no tenemos un muy bueno, tenemos términos, pero no los usamos tanto para estar de pie o estar parado. Entonces, regularmente en la Biblia, cuando leemos el verbo estar parado, muchas veces está diciendo simplemente está. Entonces, es una cuestión la traducción. Debemos decir, o sea, hay momentos en que este verbo es incorrecto traducir este verbo estar de pie. Pero hay otros donde este es precisamente el punto, estar de pie. Y aquí sí, definitivamente, Esteban está viendo algo que es distinto al Salmo, que Jesús está donde debe estar, a la diestra de Dios, pero está parado. Pero ¿por qué parado? Algunos han dicho porque todavía no ha terminado su ministerio. Él llegó a la presencia de Dios, pero está al punto de sentarse. Otros dicen, pues Jesús ya estaba parado, sentado, pero se levanta, se pone de pie para recibir a Esteban, que viene con él. Me gusta esa idea
pero no estoy seguro que sea esto lo que Lucas está diciendo. La verdad, yo no sé exactamente qué tenemos aquí, pero definitivamente aquí la traducción sí debe decir parado, de pie o de pie. Perla escribe, se dice que si como iglesias no cumplimos Hechos 1:8, puede que venga a nosotros Hechos 8:1 por no cumplir la gran comisión. Perla, yo no creo que Esteban pensara así. Hay un problema allí. Tenemos una iglesia que no ve eso. Y el único que ve, ahora, cuando digo el único, yo creo que Esteban sí tenía un grupo que pensaba como él. Pero si este es un castigo por no cumplir la gran comisión, ¿por qué Dios quita la vida o castiga precisamente a quien está diciendo a la iglesia salgamos? Entonces, creo que es un poco más complicado. No es aquí que el plan de Dios es que fueran sin el martirio, pero cuando no lo hicieron, pues Dios tuvo que ponerse más duro. No es exactamente eso, pero está cerca de la verdad. Aquí a veces no es suficiente que escuchemos la voz de Dios. A veces hace falta un golpe para que obedezcamos, y es lo que se hizo aquí. Pero desde la perspectiva de Esteban, yo estoy seguro que Esteban diría, si eso es lo que costó que la iglesia saliera de Jerusalén, entonces con gusto pago el precio. Me parece un precio justo. Me parece que vale la pena. No es mal negocio perder mi vida y ver a la iglesia dispersa como quiero que la iglesia, como yo entiendo que Dios quiere que la iglesia está dispersa. Entonces, yo creo que no debemos enfocarnos en la obediencia, sí, pero no en los castigos. Dios normalmente no nos está castigando. Y en el caso de Esteban, definitivamente no es un castigo. Porque Esteban entiende, o sea, cuando yo leo el capítulo 7 y lo comparo con 5:16, yo saco la conclusión, y no soy el único, de que Esteban no sufría la ceguera que leemos en 5:16. Pero quien tuvo que poner la vida fue Esteban. Entonces, la muerte de Esteban es su identificación con Jesús. Jesús no murió en la cruz porque no hubiera obedecido la voluntad de Dios, sino que su muerte era la voluntad de Dios. Y la muerte de Esteban también es la voluntad de Dios. Pero los que salieron no debían cargar con la idea, caramba, nosotros hubiéramos salido antes y así Esteban no tendría que morirse. No, simplemente me arrepiento de mi desobediencia y ahora quiero ser obediente. ¿Okay? Daniel escribe, me llama la atención que la predicación de Pedro alcanzó a 3,000 personas y la predicación de Esteban ninguna. Dios usó a cada uno de ellos de forma diferente. No es el predicador, sino el Espíritu hablando. Amén, amén, Daniel. Yo les he mencionado, yo tengo un problema con los números. Cuando yo estaba en la prepa, me dieron, tenían un premio anual para las matemáticas, el sobresaliente en matemáticas. Y yo saqué el premio de matemáticas. Desafortunadamente, porque he luchado con las matemáticas el resto de mi vida.
Y yo, inclusive cuando Dios me dio la oportunidad de viajar en México, bueno, aún antes, cuando yo vivía en México, yo pensaba, oh, caray, hoy prediqué a 200. En 2 ocasiones prediqué a unos 1000, no, 3 ocasiones, unos 1000 personas. Y yo pensaba, ahora sí estoy sirviendo a Dios. Pero Dios me ha humillado y me ha mostrado que Dios me ha dado un don para enseñar a una clase de 8, 10, 12 personas. Entonces, no es más ministerio cuando yo esté predicando a 300 o 200. Es menos. Si Dios me da un grupo de 200 es para apapacharme. Es para que yo esté contento. Pero realmente Dios no me hizo para eso. Y sigo luchando con los números. Con los números. En Estados Unidos hay un declive serio entre las iglesias evangélicas. Iglesias desapareciendo, iglesias yo conozco casos de iglesias que eran 3,000, 5,000 y ahora son 100 o 50. Bueno, obviamente esos en unas semanas más mueren de la iglesia. Y me parece que este es un retroceso del reino de Dios. Pero en realidad, mi fe es que Dios está depurando a su iglesia. Está podando para que el crecimiento sea real. Pero mi lógica me dice eso y mi corazón todavía ama a los miembros. Yo digo, mereciendo el premio de matemáticas, cuando lo que me hace falta no es matemáticas, sino la fe. Pero sí tienes toda la razón aquí, Daniel. Esteban está sirviendo un papel que Pedro no podía cumplir. Y cuando comparas, Pedro predica y 3,000 creen. Al rato son 5,000 y todavía todos están escuchando a Pedro. Pero si la iglesia no habría salido de Jerusalén, a lo mejor estos 5,000 lleguen a ser algún día 10,000. O tal vez al rato son 2,000 por la persecución. Pero cuando Esteban muere y la iglesia sale, pues cuántos se convirtieron en otros lugares, en Hechos de aquí hasta Roma. Son mucho más que los 5,000. Y de estos mucho más, ¿cuántos escucharon a Esteban? Pues exactamente 0. Él murió antes de la conversión de cualquiera de ellos. Pero ese fue la fruta de su ministerio. Yo creo que necesitamos no comparar, simplemente cumplir con la tarea que Dios me ha dado y dejar de compararme con otros. Inclusive hubo un tiempo en el seminario que yo oraba que Dios hiciera de mis compañeros maestros, que cada uno de ellos sea el mejor maestro que podría ser. Y luego oraba que Dios me hiciera de mí el mejor de todos. He tenido de arrepentirme de mi adoración. Sí, Daniel, gracias por tus palabras. Gabriel vuelve a decir, esto me enseña que el principal opositor en la obra de Dios soy yo. Que Dios permite que todos aprendamos esa lección. Yo necesito arrepentirme, yo necesito ser más humilde. Sí, hay barreras en nosotros y es lo que estamos leyendo. En el capítulo 5, todos vemos que Ananías y Zafira son una barrera.
Pero este 5:16 no salen de Jerusalén, es una barrera mayor. Ahora, finalmente Dios tumba a ambas barreras. Y sí, esta es mi esperanza, que Dios me va a tumbar a mí también. Esteban narra que Dios libra a José, pero él no es librado y en su oración no pide ser librado. Supongo que estás hablando de José en la prisión, ¿verdad, Gabriel? Sí. Pues otra vez, pues Esteban aquí, no se le ocurrió a Esteban que él podría hablar de una manera que le rescatara la vida en este capítulo. Pero él no oró por ser librado de la muerte. Y también él contribuyó a su propia muerte con sus acciones, con sus palabras. Y pues es un modelo para todos nosotros. Tenemos que, pues en los juegos, nosotros lo observamos en el fútbol y cualquier deporte, el que constantemente está protegiendo sus miembros, protegiendo su cuerpo, no puede ser la estrella. Pues así es en el servicio de Dios. Nosotros tenemos la confianza. Mi vida la puedo encargar a Dios. Dios protegerá mi vida, pero con la salvedad de que Dios también me está llamando a dar mi vida. Entonces, la seguridad de Dios es que no me vaya a pasar nada. No es que no me vaya a pasar nada. Es que la oposición, los problemas físicos, los peligros, no van a impedir que yo cumpla mi misión. Si eso no es suficiente, pues uno probablemente debe buscar a otra religión. A Ismael escribe, el carácter de Jesús se ve reflejado en la muerte de Esteban. Exactamente, pues todavía no he llegado a eso. Vamos a ver eso, porque definitivamente ya he dicho, todo lo que he dicho de Esteban también se aplica a Jesús. Jesús no usó su oportunidad para hablar en su juicio, para defender su vida, sino para decir la verdad. Y cuando él dice la verdad, dicen, ya tenemos la evidencia, y lo condenan a la muerte. Entonces, definitivamente aquí, y seguramente Lucas quiere que nosotros veamos las semejanzas con Jesús. Entonces, 54 se enfurecieron contra él, crujían sus dientes sobre él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios y Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Así, la interpretación, como digo, no está muy seguro. Podemos leer aquí que Lucas ve que es importante que Jesús no está sentado a la diestra de Dios, como dice Salmo 110, sino parado a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Pues hay variedad de respuestas a eso. Yo creo que la conclusión es que no sabemos. Pero me apela, me gusta la idea de que Esteban ve a Jesús que se ha levantado para recibirlo. Esto tiene eco en mi vida. Yo creo que nosotros podemos pedir eso. Señor, no pido que me rescates de la muerte, que evite la muerte. Lo que pido es que te pongas de pie para recibirme cuando me maten. Y dice, versículo 56, aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y gritan, eso parece ser otra blasfemia, taparon los oídos,
se precipitaron sobre él, le echaron fuera de la ciudad, para no contaminar a la ciudad con la pena de muerte. Eso fue costumbre de los judíos. Aquí la costumbre sería, y lo que leemos en los escritos de los rabíes, es que llevan al acusado a un precipicio y luego lo echan, lo empujan y él cae. Puede ser varios metros. Y pues las instrucciones están ahí. Dice, si muere con la caída, pues ya está hecho. Pero si no muere, entonces los testigos, los que vieron la ofensa, o en este caso escucharon la blasfemia, deben tomar piedras. Inclusive en los rabíes dice, si no muere en la caída, entonces el primer testigo debe usar una roca y arrojarlo a su pecho, tratando de parar su corazón. Si eso no funciona, entonces todos lo apedrean hasta que muera. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Versículo 58. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Parece que este hecho prendió algo en Saulo, porque desde este momento él está dedicando a destruir a cristianos, a echarlos a la prisión o llevarlos a la muerte. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, versículo 60. Y es obvio que Esteban está pensando en las palabras de Jesús y básicamente repitiendo las palabras de Jesús. Y dice, habiendo dicho esto, durmió. Parece que con todos estos eventos y acusaciones y su predicación, él se ha cansado. Entonces, tomó una siesta. Ustedes tienen, ¿qué tienen en sus versiones? La mía dice aquí, al final del versículo 60, durmió. Hay versiones que dicen murió, ¿verdad? ¿Alguien tiene murió? Sí, algunos tienen murió. NBI tiene murió. Nueva traducción Yo, viviente también. la verdad, Dios no habla puedo, hoy, tiene a murió. veces no puedo entender a los traductores. Yo entiendo que traducir es difícil. Lo he intentado y he visto que es muy difícil. Pero a veces no entiendo las decisiones que toman aquí. Es que Lucas no está diciendo que murió. Él está diciendo algo distinto a eso. Jesús dijo, el que pierde su vida, la ganará. Apocalipsis habla de los que dieron sus vidas por Cristo y están descansando. Entonces, eso es lo que Lucas está diciendo. Es una escena de violencia. Estas piedras están volando, pero en medio de eso, Dios dio a Esteban descanso. Él durmió. No murió, pues podemos decir, no murió. Sí, su vida en esta tierra terminó, pero él no murió, él sigue viviendo hoy, pero ya está descansando. Entonces, es atrevido, pero elocuente lo que Lucas está diciendo aquí. Después de todos estos versículos, esa palabra nos sorprende. Durmió. Y sorprende tanto que algunos traductores piensan que no es propia la palabra, tienen que poner murió. Pues, en otra versión dice expiró. En sí, otra versión dice expiró.
Sí, no entiendo eso. No entiendo por qué no ponen simplemente durmió. Porque yo considero que si dicen expiró o murió, pierden algo. Algo muy, muy importante aquí. Y aquí para nosotros, una lección. Ahora, la verdad es que muy pocos de nosotros vamos a morir por nuestra fe. Es posible que ninguno. Pero aquí hay un consuelo y aún uno puede decir, Señor, si tu voluntad es que yo termine como mártir, en cierto sentido es mejor. Eso no quita el descanso, no quita la seguridad. Hay una lección aquí muy preciosa. Dios permita que florezca esa lección en tu corazón. Muy bien, pues ya participaron algunos. Yo quiero escuchar a otros si tienen algún comentario, una pregunta sobre esto. Me anima lo que he leído de los chats. Les agradezco a todos los que participaron. A un Rolando, Esteban lo mismo, se despide y luego no se va, sigue viviendo. Entonces Rolando lo mismo, se despide pero no se va. Pero de veras, agradezco eso. Me hacen falta los comentarios, la participación de ustedes en el diálogo. Entonces, ¿alguien más que quiere comentar o preguntar? Rigoberto. Pues algo que me he dado cuenta en el transcurso de este estudio desde Génesis a Hechos, es de que somos muy prontos para señalar cuando estamos leyendo y decir, nosotros somos distintos a ellos, como por ejemplo ahorita que Esteban recriminaba pues a los que le escuchaban, y muchas veces nosotros decimos, sí es cierto, ellos están mal, pero cuando realmente nosotros nos ponemos en el contexto decimos, pues, wow, yo también muchas veces actúo como ellos, ¿no? Yo, aún conociendo la palabra de Dios, muchas veces rechazo la palabra de Dios y no hago lo que debería de hacer. Y en el peor de los casos, a veces voy en contra de lo que la Escritura dice, ¿no? Qué duro para mí, de verdad, es entender esta verdad, pero a la misma vez me conforta porque definitivamente nuestro Dios es misericordioso y es capaz de salvar hasta a un hombre que fue capaz aún de presenciar la muerte de uno de sus hijos, ¿no? En el caso de Saulo, que claro, lo vamos a ver más adelante, pero me llama mucho la atención. A eso quería comentar. Sí, muchas gracias, Rigoberto, por tu comentario. Es muy propio. Es una lección para nosotros, todos. Si lees la Biblia y la Biblia dice que andas bien, no hay mucho provecho. Simplemente sigues haciendo lo que estás haciendo. Pero si lees la Biblia y ves que andas mal, eso es bueno, porque puedes cambiar lo que está mal. Una vez un alumno vino en el seminario a mí y dijo, el domingo me despidieron de la iglesia. Y dije, ¿y por qué te despidieron? Y él dice, bueno, es que son inmaduros y los líderes y esto, y echando la culpa a la iglesia y a los líderes. Y yo dije, pues lamento eso, porque si los únicos que fueron errores fueron otros, ellos no están aquí. Pero si tú hiciste algo, pues nosotros podemos hablar de eso y puedes hacer un cambio. Y él me sorprendió porque él ni siquiera tomó aire y dijo, bueno, mis errores fueron y pum, 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 toda una lista.
y tuvimos una sesión muy bonita. Y yo creo que él sí aprendió unas lecciones. Pero nuestra tendencia, aun cuando leemos la Biblia, nuestra tendencia es justificarnos. Y yo tuve que aprender eso, que yo uso la Biblia para justificar lo que pienso y lo que hago. Pero el propósito de la Biblia es mostrarme dónde debo hacer cambios. ¿Qué la? Tengo un problema o una duda, porque en los primeros versículos del capítulo 6, del 1 al 7, se habla acerca de los diáconos, ¿sí? ¿De qué? De los diáconos, Sí. ajá. Entonces, en las iglesias de manera normal a los diáconos se les da como un trato especial o como que ellos se toman atribuciones diferentes a las de la iglesia, ¿no? Y bueno, esto está apoyado o se apoyan o lo apoyamos o como sea, porque bueno, yo crecí en eso, con estos versículos del 1 al 7, en donde cuando eres llamado y eres nombrado como un diácono, es algo muy especial, ¿no? Incluso la jerarquía católica allí es donde va formando su pirámide, ¿no? Su pirámide de quién es y quién debe de ser, los obispos, los maestros, los evangelistas, los misioneros y todo eso. Entonces, a mí sí me pone un poquito de problema estos versículos. ¿Cuál fue el fin de todo esto? A fin de cuentas, el fin práctico. ¿Qué son los diáconos en sí? ¿O para qué fueron? Porque aquí lo dice, ¿no? Que bueno, hay un problema allí de que las cosas no se reparten y no se hace como se debe de hacer, que hay selección entre las personas, ¿no? Que unos son mejor atendidos porque a lo mejor son familiares de los apóstoles y otros que son ahí desechados porque son los menos, ¿no? Y entonces, para aliviar esa situación, se nombran los diáconos. ¿Cuál fue precisamente el oficio de ser un diácono? Y bueno, más adelante me gusta mucho porque más adelante de esos diáconos, bueno, salen otros personajes muy interesantes aquí que no se quedan sirviendo las mesas, ¿verdad? Entonces, una explicación, hermano Ricardo, que pudieras para sacarme del meollo, ¿verdad? Sí. La verdad es que no puedo contestarte porque yo tampoco sé. Es más, yo creo que nadie sabe. Ajá. Nuestra tradición es, bueno, donde sí hay base para lo que nosotros hacemos es en 1 Timoteo. Y Pablo habla de los requisitos para ser creo que él dice obispo, pero está hablando del pastor. Y segundo, habla de los diáconos o siervos, porque diácono quiere decir siervo. La palabra se usaba para servir o aún para servir mesas. Y luego decimos que estos son los mismos que en Hechos 6, pues en realidad no hay por qué combinar esos dos. Estos se llaman los 7, no se llaman los diáconos. Y los que sugieren nombrarlos no son pastores, son apóstoles. Bueno, sí son pastores, pero el título que leemos es apóstoles. Entonces, yo creo que la verdadera continuación de lo que tenemos aquí es la organización de la iglesia. Tenemos maestros, tenemos, pues yo creo que debemos tener muchos más encargados
de ministerios en la comunidad. Hacen falta más ministerios a madres solteras, a los alcohólicos, a los que sufren adicciones, pues a todos los que necesitan una ayuda especial. Entonces, cuando la iglesia se organiza, y lo que sí tenemos en casi todas, bueno, yo creo que en todas nuestras iglesias son maestros, pues ahí están los diáconos. Pero porque la Biblia usa la palabra diáconos, aparte de los que se atienden a las visitas, los que atienden a las viudas, a los que atienden a la enseñanza, etcétera, 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 también tenemos que tener diáconos. Y finalmente, tiene mucha posibilidad de llegar a ser lo que mencionaste, Kela, que es más un honor que un encargo. Y los diáconos no saben qué hacen diáconos y tampoco sabe nadie más. Entonces, yo creo que si queremos usar el título bíblico, yo sugiero que sí, a los que se atienden a la música, a la enseñanza, etcétera, que les demos a ellos el título de diáconos. Pero yo creo que sí hay un principio aquí que perdemos cuando estamos encargándonos de definir cuál es el papel de los diáconos. Simplemente Dios, aquí me ayuda lo que Pablo dice en 1 Corintios 12 y 14. Dios ha dado dones a todos. Y como pastores, nuestra tarea es ayudar a las personas a descubrir sus dones y a ejercer sus dones en servicio, porque no hay ningún don que no se dé para servicio. Entonces, o sea, para diaconar, para ser diáconos. Entonces, yo creo que sí estamos siguiendo eso, pero podríamos hacer mucho más. Cuando hablamos de líderes, siempre en una iglesia pensamos que necesitamos unos cuantos. Pues no, lo que necesitamos es estructura o visión para que nosotros estemos esperando que todos sirvan. Ahora, cuando organizamos, por ejemplo, si vamos a tener un ministerio a prostitutas, como algunas iglesias tienen, pues casi seguramente no va a ser una persona, va a ser un equipo. Pero esas personas se sienten llamados a ese ministerio. Entonces, cuando la iglesia tiene ministerios, eso ayuda a las personas a descubrir que Dios les está llamando a servir. Pero necesitamos añadir a eso la idea de que Dios está llamando a algunos para servir en ministerios que todavía no existen. Y también, como mencioné hace 8 días, cuando una persona tiene una visión y se desarrolla un ministerio, esa persona, pues, a lo mejor ya se envejece o muere o se va a otra iglesia. Y como iglesia tenemos que sostener este ministerio y metemos ahí a una persona que no tiene ese llamamiento. Debemos mirar a Dios y decir, Señor, si tú tienes personas para este ministerio, muéstranos. Y si no, cerramos el ministerio y apoyemos los ministerios de las personas que sí sienten un llamamiento. Entonces, sí va a haber líderes reconocidos en la iglesia. Pero honestamente, si yo estuviera formando una iglesia, yo creo que yo no buscaría diáconos como tradicionalmente hemos tenido diáconos. La penúltima iglesia que yo pastoreé, la función de los diáconos era despedir al pastor. Y la hicieron muy bien. Bueno,
No sé si te contesté, Kela, pero eso es lo que tengo. Gracias, hermanito. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Y hola, Alfredo, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Ismael escribe, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Pablo dice que duermen en el Señor y está en el contexto de muerte. Así, este es exactamente lo mismo aquí. Gracias, Ismael, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Sí, este no es algo especial de Esteban, este es de todos nosotros. Ahora, dormir, y está claro aquí que no está hablando de inconsciencia, está hablando de descanso y especialmente descansando en el Señor. Perla, ha de ser de mucho honor morir como mártir, pero no es de todos morir de esta manera, es según la voluntad de Dios. ¿Usted cómo ve, hermano Garres? Sí, efectivamente, Dios nos llama a todos a morir, pero a la mayoría de nosotros y a todos en este grupo, todos nosotros en este momento, somos llamados a morir en abonos, no al contado. Históricamente en la iglesia, los que mueren al contado, los que llamamos mártires, han sido muy pocos, una pequeña minoría. Pero eso no quiere decir que no muramos. Morir es sacrificar nuestros intereses. Morir es enseñar a 12 personas, sino a 1000 personas. Cuando mi ego me dice que yo tengo dones para ministrar a miles. Morir es dejar que otros reciban la gloria, que no estemos buscando ser reconocidos, sino que estamos buscando servir con esmero, no buscando ser reconocido y aún prefiriendo ministrar en secreto, etcétera, etcétera. Entonces la muerte es todos los días. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que los que mueren al contado, como Esteban, son los afortunados. Porque después de este momento, Esteban nunca tuvo que volver a luchar con la muerte a la cual Dios le estaba llamando. Mientras los que siguen viviendo, pues tienen que morir cada día. Y sacrificarnos, pues muchos de ustedes lo han experimentado y saben lo que estoy diciendo. Matamos al ego y mañana el ego resucita y tenemos que volver a matarlo y volver a matarlo. Y al rato se nos olvida y se está metiéndose el viejo hombre y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Y pensamos que estamos en paz, cuando en realidad no es que estamos en paz, es que no estamos haciendo la lucha. Yo leí la semana pasada acerca de la SIDA, un descubrimiento que hicieron en los años 90. Lo que observaban es que una persona cuando tiene SIDA, pues se enferma y identificaron los síntomas. Pero ese solamente es un tiempo, unos días o unas semanas, y luego la persona aparentemente se enferma. Y pensaban que la SIDA estaba durmiendo. Y puede pasar años y de repente pues estalla una batalla y esa segunda vez la persona moría, sin excepción. Todos morían los que tenían SIDA. Pero dos investigadores, un médico y uno que no me acuerdo si era matemática o estadística, no era exactamente un médico, pero ellos hicieron pruebas a personas que estaban en este tiempo de paz
Y lo que descubrían es que esas personas estaban en un equilibrio porque el cuerpo estaba haciendo millones de corpúsculos blancos, como dicen, leucitas o algo así. Pero saben a qué me refiero. En la sangre, lo que Glóbulos mata blancos. a las infecciones. ¿Cuál es la palabra? Glóbulos blancos. Glóbulos blancos, precisamente. Que en esas personas que aparentemente no tenían síntomas, pero su cuerpo estaba produciendo 100 veces más glóbulos blancos que una persona sana. Y no se veía este esfuerzo porque la enfermedad estaba matando a millones. Entonces la persona estaba en un equilibrio aparente, pero en realidad el cuerpo estaba en una lucha que algún día iban a morir, iban a perder. Entonces, lo que descubrieron es que lo que pensaban los médicos era, vamos a reservar los medicamentos para el tiempo cuando la enfermedad vuelve a presentarse. Y descubrieron que estaban equivocados, que el cuerpo necesitaba la medicina en ese momento cuando no había síntomas, porque el cuerpo sí estaba en lucha. No se veía la lucha porque el cuerpo estaba más o menos pues reponiendo lo que estaban perdiendo todos los días. Y pues es lo que algunos de ustedes conocen, algunos más jóvenes tal vez no vivieron eso, pero fue cuando era posible ayudar realmente a las personas con SIDA. Y hoy no se considera una enfermedad mortal. Entonces, pues, es mucho hablar para decir que así es la vida cristiana. Vemos a pocos cristianos en una cruz o linchados o muertos con mucha violencia, pero la verdad es que la muerte es diaria. Entonces, lo que pasa, Esteban aquí, no es que murió, sino dejó de morir. Esteban ya no tenía todos los días que sufrir esta muerte para seguir a Cristo. Ya estaba viviendo y descansando. Durmió. Y es lo que va a pasar a nosotros. Pero nosotros hacemos el mismo error. Pensamos, bueno, hoy no enfrento una crisis para morir por Cristo. Y estamos ciegos al llamamiento para una muerte muy pequeña. Tal vez es simplemente no responder a una queja o una crítica. Y no nos damos cuenta que Dios nos está llamando en ese momento a morir. Estamos esperando una muerte muy grande, tajante, y tenemos que aprender a responder a las oportunidades diarias de una muerte pequeña. ¿Ok? Y Alfredo dice, lo curioso es que tanto los diáconos y pastores trabajan por igual, pero solo se le paga al pastor. ¿Por qué, hermano? He tenido esa duda. Yo también he tenido esa duda. Ya somos 3. Es que yo, pues ya estoy jubilado, pero por muchos años yo trabajé como pastor y me parecía muy correcto eso, que me pagaran. Pues aquí, ¿por qué pagamos a algunos? Yo creo que la filosofía debe ser
que pagamos a ciertas personas en el ministerio porque pensamos nosotros como ellos como ministros y nosotros como iglesia, que esas personas son llamadas por Dios a un ministerio que dejen de trabajar para dedicarse 100% a este ministerio. Ahora lucho con las palabras porque todos estamos llamados a servir de tiempo completo. Pero la idea es, si alguien no tiene que trabajar en una fábrica, pues puede hacer más en preparar mensajes, en visitar a los hermanos, estar dispuesto para crisis, para ir al hospital, para ir a una necesidad. Entonces, pagamos a esas personas. Lo que ha pasado es que en lugar de hacer esa evaluación, lo que hemos hecho es que tenemos una estructura y entendemos, pues, al pastor se le paga, pero al diácono no. Pues a lo mejor la voluntad de Dios es que el pastor tenga un trabajo secular y una hermana que esté trabajando con madres solteras, que ella reciba un sueldo de la iglesia para que no tenga que hacer un trabajo. Eso es muy idealista, pero cuando menos debemos ver que Dios no quiere establecer una estructura donde ciertas posiciones, ciertas responsabilidades reciben un sueldo y otras responsabilidades no. Entonces sí necesitamos más pastores que ganan la vida de otra manera y más personas que no están en ministerios tradicionales, pero la iglesia ha visto, mira, para este ministerio necesitamos una persona de tiempo completo. Entonces lo ponemos. Pero aquí no estamos estableciendo eso para siglos, sino para el tiempo de este ministerio, que puede ser toda la vida de esta persona, puede ser 2 o 3 años. Otra vez, que escuchemos a Dios y que cuestionemos todas nuestras estructuras. Y te felicito, Alfredo, que estás cuestionando eso. Debes hacer pública tu duda. Perla, bueno, esa es otra cosa. Gracias por la clase. Pues gracias a ti, Perla. Gracias a todos por participar. Ya quiero hacer explícito lo que ya hemos mencionado. Realmente los primeros versículos de 8 son la secuela de eso. Esteban muere en 760 y dice 8:1, Saulo consentía en su muerte. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Noten, Judea y Samaria en 1:8. Es por este versículo. Ahora, en 1:8, los términos pueden ser, es posible leer Jerusalén 1, 2, Judea, 3, Samaria, 4, el fin de la tierra. Pero aquí Lucas nos está diciendo, ya pasamos al segundo paso. Y el segundo paso es Judea y Samaria. En el 11:19 vamos a descubrir que algunos salieron de este lugar. Pero Lucas no lo menciona, bueno, cuando salen de Jerusalén van más allá. Pero Lucas no lo menciona porque primero trata a esta segunda etapa. Menciona la sepultura de Esteban en Jerusalén y Saulo es el que asolaba la iglesia, el que encabezaba
persecución, o cuando menos el más dedicado a eso. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero 4, ya mencioné, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Huyeron, pero no se callaron. Y esparcidos aquí pues la palabra es diáspora. Hoy hablamos de una diáspora, un grupo que no está en su tierra, pero es un grupo étnico, como hay una diáspora mexicana en Estados Unidos. Los judíos, la mayoría de los judíos en el mundo viven en la diáspora judía. Pero aquí en este versículo, pues pueden ver en diáspora las letras spor, que es semilla. Entonces aquí está encubierto eso, que esta persecución esparció a los creyentes, pero salieron como semillas para que crezca la cosecha en otras partes también. Y eso es lo que vamos a ver, pues, precisamente y la siguiente etapa en los capítulos 8 y 9 es primero en Samaria, aquí Felipe, y luego en Judea en el capítulo 9. En medio de eso también tenemos la conversión de Saulo, que va a ser muy importante también. Entonces, pues aquí otra vez 3 y 4 tenemos lo que hemos visto una y otra vez, porque está constante en Hechos. Cuando se predica el evangelio, hay sufrimiento, hay muerte, pero también hay vidas cambiadas. El precio es que tenemos que morir para servir a Cristo, pero la promesa es que nuestro servicio va a llevar fruto. ¿Ok? Algo más, pues me parece que han hecho sus preguntas, pero si queda alguna, la atiendo en este momento. Muchísimas gracias. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes. Dios los bendiga. Que descansen.